y me parece que como apertura algún tipo de debate sobre lo que significa el día de hoy, que estemos acá recuperando este 27 de abril, primer paro nacional contra la dictadura. Yo agrego nacional porque quizás esta noción de lo nacional es una de las cosas que nos tiene que enseñar, aprender lo que significa la posibilidad de lo nacional como perspectiva de lucha. Para mí ese 27 de abril fue una inflexión, desde el cual empezó un tobogán que termina el 30 de marzo de 1982, con lo que es la derrota, desde la perspectiva de los trabajadores, de la dictadura militar. Después vendrá, a pocos días, la aparición de la Guerra de Malvinas, y donde la derrota militar hará más rápida la huida de los militares del gobierno, pero sin lugar a dudas, para nosotros estos son nuestros tiempos. Neustadt era el que planteaba que en realidad nosotros tenemos democracia gracias a la Thatcher, porque si no, en realidad los militares hubieran ganado las Malvinas y hubieran significado que se transformaban en héroes de la perspectiva popular. La guerra antiimperialista es una guerra en serio y no puede ser tomada como lo tomaron ellos, y por eso estalló como terminó estallando y abriendo instancias que posibilitaron una recuperación más rápida de la democracia y de las instituciones democráticas en nuestro país. La verdad que el 27 de abril lo estamos conmemorando, y antes de empezar a hablar sobre esos hechos, me parece importante conmemorarlo con esta presentación que hacía Santiago, que para mí es un orgullo que estemos compañeros como Santi, que hace 3 años empezábamos a discutir historia del movimiento obrero con los jóvenes, que fueron pariendo otros cursos de jóvenes y jóvenes, eliminando este tema de que la historia no les interesa a los jóvenes. También en la actualidad hay dirigentes sindicales que decían que no iban a mandar jóvenes a los cursos porque en su sindicato no había jóvenes, ¿no? También, y sin embargo tuvimos experiencias espectaculares, y hoy que lo estemos conmemorando en esta nueva casa, que es una demostración de avance imparable, más allá de que no quieran aceptar que hay una experiencia de los trabajadores de nuevas formas organizativas como clase, como es la CTA, y que podamos ahí afuera, si ustedes se detienen después, ver lo que va a significar el traslado y la inauguración prontamente de la biblioteca y el centro de documentación de la CTA, con la intención de recuperar todos nuestros materiales y nuestro aporte en el debate y en la propuesta que hay que ver. No tanto para arrepentirnos autocríticamente. A mí es una palabra que la autocrítica siempre se me suena como un harakiri, y en realidad lo que creo que hay que aprender, hay que balancear, porque no se puede analizar las cosas en abstracto, hay que ver inclusive los pormenores de los momentos para determinar qué mal, qué bien, cuáles eran las posibilidades, las pasiones, ¿no? Si uno, no es lo mismo discutir lo que uno haría desde el hoy a lo que significaba estar en las circunstancias que atravesamos durante tanto tiempo. Ahora, lo que sí es una pena que no seamos capaces de aprender de nuestra propia historia, que no seamos capaces de lo que nos enorgullece, alimentarlo, crecerlo, potencializarlo y aprender realmente nuestras limitaciones para resolverlo. Eso sí es una pena. Y por eso recuperar esa historia de más de 150 años que tenemos como clase trabajadora
para nosotros es un desafío fundamental. Por eso, desde ese lugar de los trabajadores, nos animamos a empezar a decir historia de la clase trabajadora, aproximación de los trabajadores, porque la historia la escriben los que ganan. Algunas veces fuimos empatando o ganando y apareció alguna historia, pero todavía no ganamos, entonces la historia la escriben ellos. En esa historia que la escriben ellos, inclusive buceando y releyendo, como Gonzalo hacía con los diarios del enemigo, hasta uno se encontraba fortaleza. Gonzalo dijo una vez, cuando escribió sobre la masacre del 55 en el libro, dice, y la verdad que hasta en los diarios está la información, ¿no? Hasta si uno sabe leer. Nosotros como sobrevivientes hemos aprendido a leer lo que nos ocultan. Y con una niñita hacemos un escándalo. Ya con aparecer nombrado ya decimos que es una hazaña. En realidad, cada vez nos ocultan más, cada vez nos regalan menos la potencialidad de que seamos conscientes de nuestro poder. Porque en realidad tenemos una potencialidad de poder muy grande. Desde ese lugar es que plantearse esta apertura y con una charla como la de hoy, con Gonzalo y con Roberto, es también una decisión de los compañeros de mostrar hacia dónde vamos, hacia qué lugar queremos ir, ¿no? Recuperar, sí, esa búsqueda sin temor. No nos da vergüenza de dónde venimos, ni lo que hicimos, ni lo que pensamos, al contrario, lo sumo nos podemos arrepentir de haber sido tan gil. Yo digo siempre, el 24 de marzo, yo no me arrepiento de los sueños ni de las utopías, sino de haber sido tan gil, de haber subestimado tanto al enemigo como para prever lo que eran capaces de hacer por defender sus privilegios. Y ese 24 de marzo estaba tan seguro que lo que veníamos denunciando como golpe militar y que nos había hecho movilizar y que después del 27 de junio del 75, cuando habíamos echado a los Herrera y a Rodrigo, desde los trabajadores movilizados impidiendo que se utilizara el peronismo para aplicar lo que iba a venir a aplicar después la dictadura militar en lo militar, las 3A transformándose en las Fuerzas Armadas, y la política de Rodrigo y sin en la política de Martínez de Oz y sin en el Banco Central en las dos oportunidades, subestimando totalmente eso, pero confiando en nuestros compañeros, en nuestra fuerza. Yo era secretario general de minería. A mí me llevó 11 años terminar siendo secretario general de ATE, desde aquel lugar, desde aquella militancia, la primera vez en el 73. Es un alumno muy aplicado. No, sí. La verdad que fue la dictadura, la verdad. Y voy a explicar por qué. Porque desde ese lugar rever las experiencias. Yo ese día, sin saber mucho, estuvimos hasta la noche tarde escuchando las noticias, nos fuimos de ATE, donde los dirigentes nos decían que no había golpe militar, que venían del Ministerio de Trabajo, y Rucau había dicho con Lorenzo Miguel, Rucau es el mismo de ahora, ministro de Trabajo, había dicho, está todo arreglado, no hay golpe militar. Sí, estaba todo arreglado. Sí, lo otro... Y en realidad, nos fuimos a dormir, bueno, a las 3 de la mañana, nos levantamos a las 6 con la marchita del golpe, y estábamos con Luis Vila, un compañero que vive en Bélgica, y nos fuimos. Él se fue para Sados, que era una empresa de la Marina, y yo me fui para minería, ahí en la isla de Marche. Trabajamos. Y escribí en el pizarrón, con los compañeros nos reunimos, no sabíamos qué hacer, y escribí en el pizarrón: compañeros, la única legalidad que nosotros reconocemos es la que emana de la legitimidad del voto de nuestros compañeros. Ante cualquier atropello por parte de los jefes o de la patronal, dirigirse inmediatamente a los delegados para que logremos en consecuencia. Por supuesto, me echaron en la mierda, ¿no? Al poco tiempo, y nos mostraron la foto cuando estábamos escribiendo.
Pero es interesante porque esto de la legalidad que decía Gonzalo, la legalidad es muy importante. En la historia del movimiento obrero, la mayor cantidad de huelgas que existen se hicieron del 16 al 19, se hicieron del 46 al 49, se hicieron del 72 al 75, se hicieron del 85 al 89, épocas de auge de legalidad. Porque si uno hace política para millones, aún estando en la clandestinidad, como lo dice Walsh acomete una audacia impresionante. Aún estando solo, piensa en millones. Y la política hay que pensarla en millones. Aunque es más fácil pensarla de a tres. Pero hay que pensarla en millones para transformar esa realidad. Donde el protagonismo somos los millones, no somos algunos. Apostamos a esa legalidad, disputamos esa legalidad. Podíamos tener consecuencias y de hecho la tuvimos. Un montón de compañeros nuestros fueron desaparecidos, exiliados, presos, despedidos. 500.000 de delegados y activistas, dirigentes sindicales fueron despedidos de todo nuestro país. Había que terminar, a diferencia del 55, cuando se intervinieron todos los sindicatos y se dejaron a las comisiones internas porque querían convencer que no había vencedores ni vencidos, y donde creían que tenían una parte fundamental de la cultura, en el 76 intervinieron algunos sindicatos porque había que darle una perspectiva y encarcelaron, desaparecieron y despidieron a las comisiones internas. Porque ese es el núcleo fundamental. Y si hoy no hay libertad y democracia sindical en la Argentina, no es porque no nos dan la personería gremial a nosotros. Eso es una parte por la cual peleamos. Hoy no hay libertad y democracia en la República Argentina porque solamente el 15% de los establecimientos de nuestro país tienen cuerpo delegado. El resto no. Porque ellos aprendieron a Arcor, a Repsol, o los compran los que tienen la lapicera para firmar lo impensable de ser aprobado en una asamblea de delegados, que es el salario mínimo, o lo evitan, y por eso tienen que defender esta perspectiva. Lo pensaron bien, no nos subestimaron a nosotros, por eso plantaron otra perspectiva de construcción. Saben que el potencial de la organización de la clase trabajadora es la fuerza social nacional más importante para construir una perspectiva de transformación en nuestro país. Y esto lo aprendieron. En el 54, diciembre del 54, en plena transformación, se acababa el acuerdo de precios y salarios, los patrones lo dijeron con toda claridad. Estaban preparando el segundo Congreso de la Productividad, febrero del 55, y a partir de ahí viene el golpe. A partir de ahí viene el golpe. Después viene lo de la Iglesia, lo del nuevo emergente de Estados Unidos, pero se discutía la productividad. La CGT dijo no. ¿Por qué? Los patrones en diciembre del 54 sacaron una resolución, se reunieron y dijeron: el enemigo de la productividad y el desarrollo industrial de la República Argentina son las comisiones internas. Tienen el tupé de discutir con los gerentes, funcionarios de las empresas, los modelos de producción, el horario, las inversiones, el trabajo. Por eso son el enemigo. Por eso éramos el enemigo en 1975-76, porque había 3.700 experiencias de cogestión, autogestión, conducción de empresas por parte de los trabajadores. Hoy reivindicamos estas empresas recuperadas, son experiencias interesantes, pero imagínense que los trabajadores condujeran todo el sistema eléctrico de Capital y Gran Buenos Aires. Bueno, eso se hacía en aquella época. Se dirigía la petroquímica de San Lorenzo,
Y así podría decir, hasta nosotros dirigíamos lo que era la Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Ambiente Humano, que era el Ministerio del Futuro, de acuerdo a Perón, que nucleaba todos los sectores que tenían que ver con la minería, los parques, ¿no? El desarrollo. Es por eso que vino el golpe militar. Y ese desarrollo es el que se va a expresar después. Esa lucha que se va a expresar aún